No te'ns veu, Gerard. Sorry, perdoneu. Benvinguts a la sessió del Fòrum de Malalties Autoimmunes. Aquesta és una sessió que hem hagut de posposar per diversos motius aliens, diguéssim, als ponents, i que finalment avui la podem realitzar. Llavors, és una sessió on presentarem el protocol assistencial, com diu el títol de la diapositiva, de l'afectació renal del lupus, de la nefropatia lúpica, que està previst, diguéssim, que fem servir a partir d'ara en la consulta multidisciplinar que fem amb els companys de nefrologia. El primer que voldria dir és que, com veieu, la llista d'autors del protocol és bastant ampla, de manera que això no és, diguéssim, un treball només del Servei de Malalties Autoimmunes, sinó que també, evidentment, hi ha implicat el Servei de Nefrologia, però també, a més, ha implicat altres serveis, el Servei d'Anatomia Patològica, que és essencial, com veureu, en el diagnòstic i el tractament de la nefropatia lúpica, el Servei de Reumatologia amb el José Gómez Puerta, i també hem inclòs Infermeria i també hem inclòs la Núria Baños d'Obstetrícia, donat que són la majoria noies en edat fèrtil i algunes tindran desig gestacional. Amb això vull dir que s'ha fet un esforç, diguéssim, de col·laboració entre diferents serveis de l'hospital per intentar, diguéssim, consensuar i que tothom estigui d'acord amb aquest protocol assistencial. La sessió la presentaran els dos primers autors del protocol, que són el Marc i la Gemma, i llavors, si voleu, donem pas si teniu algun comentari, preguntes, dubtes o algun aspecte que vulgueu comentar. Val a dir que el protocol, diguéssim, està basat en el que sabem avui en dia, amb el que està publicat, però també, diguéssim, hi ha una part d'experiència personal dels autors consensuat, diguéssim, entre tots els autors per aquelles àrees, diguéssim, que són una miqueta més grises i en les quals probablement no hi ha tanta evidència. De manera que Marc i Gemma, quan vulgueu. Estáis muteados. Vale, y ahora... ¿Ahora bien? Sí. Perfecto, pues nada, buenos días y nada, gracias Gerard por la presentación. La verdad es que como es cierto que se ha ido demorando la presentación del protocolo, pero bueno, no hay mal que por bien no venga y lo cierto es que la demora ha permitido que por lo menos os podamos presentar la versión última actualizada en enero del 2023. Y efectivamente, como decías, bajo el título de, bueno, pues presentaros el protocolo asistencial que se ha hecho bajo un trabajo colaborativo multidisciplinar y además presentaremos también la experiencia en la consulta de MASNEF que ya lleva pues más de un año, ¿no? Entonces, si les parece, será esta la agenda que seguiremos. Haremos una breve introducción para luego ir de lleno a lo que nos reúne, que básicamente es hablar del lupus y concretamente de esta manifestación, la nefropatía lúpica. Haremos hincapié también en qué hay que tener en cuenta en un paciente con una sospecha de nefropatía lúpica, así como cómo llegar al diagnóstico y una vez que tenemos el diagnóstico, el enfoque que hay que hacer, el abordaje que hay que hacer, no solamente pues, desde el punto de vista de medidas no farmacológicas, sino obviamente también del enfoque terapéutico. Mencionaremos las recomendaciones establecidas o que se presentan en las guías Euler-Cádigo para dar pie directamente a lo que sería el protocolo asistencial. Y, por supuesto, pues comentar también la experiencia multidisciplinar en la consulta MASNEF. Finalizaremos con unas conclusiones y dejaremos tiempo para la discusión, ruegos y preguntas. Entonces, bueno, como introducción, desde luego, el lupus eritematoso sistémico probablemente sea esa enfermedad dentro de las autoinmunes, enfermedad paradigmática, ¿no? Donde, como bien sabemos, el lupus es capaz de afectar potencialmente cualquier órgano con una gravedad que también puede ser muy heterogénea, es decir, desde manifestaciones leves a otras potencialmente graves. Y el problema de esta heterogeneidad y afectación multisistémica es que, más que el problema es la consecuencia es que muchas veces obliga al paciente, ¿no? a verse envuelto en un manejo multidisciplinar. Y esto que evidentemente pues, se hace, porque es la mejor forma de abordar
el seguimiento y el manejo de estos pacientes hace que muchas veces en ese manejo multidisciplinar, al final el paciente logísticamente pues se ve envuelto en un peregrinaje de diferentes consultas, donde cada especialista obviamente pues hace su visión, ¿no?, del problema bajo un prisma que todos obviamente son certeros y apuntan al manejo de la complicación, pero probablemente sea mucho más fácil, en lugar de seguir caminos paralelos, llevar un mismo camino, y a veces eso se consigue bajo una consulta multidisciplinar y de forma conjunta, donde el mensaje al final sea el mismo, donde las posibilidades terapéuticas que se puedan consensuar con el paciente se establezcan en un mismo escenario, y eso al final, bueno, pues es el propósito no solamente del protocolo, sino de la creación de esta consulta. Para ir de lleno a lo que nos atañe, pues hablando de la enfermedad en sí misma, el lupus eritematoso sistémico, bien sabemos que es una enfermedad autoinmune, como les adelantaba, es potencialmente pues, puede afectar a muchos órganos, y por tanto la presentación clínica puede ser muy heterogénea. Sabemos que responde a una alteración de la inmunidad adquirida innata y bueno, volviendo a uno de los conceptos clásicos que ya nos advertía Sonfield, pues es un ejemplo de mosaico autoinmunidad, y es que no solamente hablamos de cierta predisposición genética y bueno, pues se apunta a distintos genes que podrían favorecer o hacer al sujeto más vulnerable para la aparición de esta manifestación, sino que además concurren otra serie de elementos en este escenario, como son fallos a nivel del sistema inmunitario, y de hecho muchos son conocidos, fenómenos de mimetismo molecular, propagación de epítopos, incluso activación policlonal de la célula B, y por supuesto, como ya vemos en la consulta, hay claramente un componente hormonal que es manifiesto. De hecho, eso hace que cuando se establecen las ratios de prevalencia entre hombres y mujeres, bien sabemos que la ratio es 9:1, con un claro predominio a nivel de mujeres. Pero también es importante tener en cuenta factores ambientales que sin duda pues, juegan un papel tanto como trigger en el debut, así como también en la aparición de diferentes brotes. Y son conocidos tanto la exposición a la fotoexposición en sí, así como las infecciones, el estrés y también los cambios en la dieta. Sabemos que en más del 70% de las ocasiones tiene un curso recurrente remitente, y de hecho esos son los brotes a los que, que nos obligan a ese manejo continuado de los pacientes. Y para llegar al diagnóstico, más allá del diagnóstico clínico, bien saben que tenemos los criterios ACR-EULAR del 2019, donde como condición sine qua non hay que tener unos ANAS a título al menos de 1,80 y a partir de ahí poder hablar de criterios aditivos, donde además de criterios inmunológicos debe haber al menos un criterio clínico hasta alcanzar un mínimo de 10 o más puntos. Entonces, señalo, y es precisamente porque es para que vean la importancia, que precisamente la afectación renal es de las manifestaciones clínicas dentro de este dominio clínico que más puntos suman precisamente en dichos criterios. Y como les decía, pues en el lupus hay una alteración que es tanto a nivel de la inmunidad innata como de la inmunidad adquirida, y esto hace que a medida que vamos conociendo más y mejor la enfermedad y los posibles fallos del sistema que se convierten en definitiva en dianas, pues como se ve reflejado en este gráfico de esta revisión del grupo de Estrasburgo, recientemente publicada, fíjense que este es un poco el panorama en el que nos vemos envueltos. Como ven, son áreas circunferenciales que de fuera adentro lo que reflejan son los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3, y los fármacos que ya están aceptados con distintas moléculas en base a las diferentes dianas en las que se están focalizando las líneas de investigación. Y este panorama realmente es superponible a cualquier otra enfermedad autoinmune sistémica, y lo que pretendemos reflejar es la complejidad de esta enfermedad. Vean que en color verde pues, se presentan ya moléculas que han sido, bueno, pues que han acabado los ensayos clínicos y con resultados en principio favorables, no así aquellas que están sombreadas en una tonalidad marrón, donde lamentablemente algunos estudios pues, completados, los resultados no han sido negativos y sin embargo, igual algunos merecen matización, como ya sabemos la experiencia con el rituximab, que luego la experiencia en vida real nos ha demostrado otros beneficios y bondades, y luego en un tono azulado, pues aquellos ensayos que aún están en vigor o que están en fase de reclutamiento o que han finalizado pero están pendientes de publicación de resultados.
Y bueno, el tema central de la sesión, la nefropatía lúpica. ¿Por qué creemos que es importante focalizar? Pues fíjense, porque para empezar es una manifestación altamente prevalente. Y es que hablamos de casi el 35%, si no está incluso el 50% a 10 años, teniendo en cuenta que además a veces puede formar parte de la carta de presentación del lupus, es decir, hasta en el 25-30% puede estar presente al debut. Pero es que no es que solo sea prevalente, es que además tiene un impacto muy importante. Pensemos cuáles son las dianas. La diana principal de esta enfermedad fundamentalmente son mujeres jóvenes, sin olvidar que aunque en los hombres bien sabemos que el lupus en sí es menos frecuente, sin embargo, en este grupo de pacientes las manifestaciones graves suelen ser más prevalentes y entre ellas además la nefropatía lúpica. Pero es que, como les decía, prevalente, además la diana de paciente, pero es que incluso actualmente es el factor predictivo más importante desde el punto de vista de mortalidad, porque, como ven, hasta del 10 al 30% de los sujetos al final desarrollan enfermedad renal crónica a 15 años del diagnóstico. Y esto muchas veces viene de la mano de forma consecutiva de la necesidad de terapia renal sustitutiva. ¿Y qué supone que un paciente esté en una situación de enfermedad renal crónica? Pues que además de la morbimortalidad implícita, piensen que esto supone un factor de riesgo cardiovascular independiente, por no hablar de la situación de inmunodeficiencia secundaria, además de una merma directa a nivel de la calidad de vida y, por supuesto, volviendo a lo que les decía antes, Diana, mujeres jóvenes, pues tanto la situación de actividad de nefropatía lúpica como incluso las consecuencias seculares de la misma se relacionan estrechamente con malos resultados obstétricos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta la nefropatía lúpica? Pues tener la sospecha clínica y digo siempre porque no solamente en una situación de brote extrarrenal, sino que incluso en una situación de aparente remisión. Y con esto insistimos básicamente porque tenemos que tener en cuenta que durante el seguimiento es fundamental, es imprescindible, además de tener una determinación de la función renal a nivel de la analítica, disponer de un sistemático de orina. ¿Cuáles serían esos factores de riesgo predisponentes que nos deberían de poner, si cabe, más alerta, ¿no? ¿Cuáles son esos pacientes de riesgo? Pues como les advertí anteriormente, probablemente los varones. Sabemos, como les decía, aunque es menos prevalente el lupus, sin embargo el lupus suele ser más grave. También población no caucásica y, por supuesto, haber tenido antecedentes de otras nefropatías previas. Piensen que la recurrencia de nuevos brotes renales está descrita hasta en el 25% en el margen de 3 a 4 años desde el diagnóstico. ¿Y cuáles son esas red flags, ¿no?, que uno tiene que tener en la consulta cuando tenemos un paciente delante? ¿Cuándo debemos pensar que probablemente algún dato indirecto que nos ponga en la sospecha de creer que el paciente pueda estar en riesgo de tener en ese momento una nefropatía lúpica? Pues sin duda un paciente en brote, incluso cuando tenga una actividad a nivel cutáneo y mucosa, ¿vale? Les pongo un ejemplo, pues no podemos olvidar nunca tener también la determinación de un sedimento de orina, así como la determinación de la función renal, para descartar que no se haya sumado también al brote esta afectación renal. Por supuesto, los pacientes que tienen una inmunoactiva, no solamente aquellos que tienen una inmunoactiva de forma permanente, sino aquellos en los que hay un cambio de tendencia, es decir, aquellos pacientes que han alcanzado remisión, no solamente clínica, sino inclusive con una mejora a nivel de parámetros inmunológicos, y en un control evolutivo nos damos cuenta de que efectivamente hay una alteración con un aumento de DNAs o consumo del complemento. Pues ojo, que aunque el paciente no cuente síntomas, igual hay que estar un poco alerta sencillamente para ver si a lo mejor eso puede ser el preludio de un brote incipiente. Y por supuesto, pues datos a nivel del sedimento, datos macroscópicos, pues si la orina a lo mejor está algo más espumosa, porque esto puede ser un dato indirecto de proteinuria, así como la presencia de hematuria, que lo cierto es que rara vez es macroscópica. Por supuesto, también hay que preguntar por el control de la tensión, y a veces un dato indirecto de un mal control tensional puede ser una cefalea. Habitualmente no es un perfil migrañoso, sino más de tipo una cefalea tensional, y eso igual nos tiene que poner en la situación de pensar que a lo mejor puede haber una situación de hipertensión no diagnosticada y que pueda tener relación precisamente con un brote renal, y por supuesto la aparición de edema. ¿Cómo se diagnostica la nefropatía lúpica? ¿Cuándo hay que buscar? Pues como les decía, la búsqueda de ser activa siempre, aunque sea una obviedad. Recordemos que la nefropatía lúpica no duele, quiero decir, no avisa, y lo único que hay que hacer es buscarla activamente, ¿no? Y esto ha de ser siempre y de forma sistemática. Tenemos que transmitir el mensaje a los pacientes de la importancia de un control de tensión habitual, así como un control de peso y, por supuesto, la abstención absoluta del tabaco.
hay que revisar el tratamiento de una forma sistemática con el paciente, dedicar tiempo a esto en la consulta porque nos permitirá no solamente garantizar la adherencia y tolerancia a los fármacos, pensemos que los fármacos que si no hay una buena adherencia obviamente no van a funcionar y antes de pasar a sucesivos escalones terapéuticos lo que tenemos que garantizar es que el paciente se toma bien la medicación y la tolera. Por supuesto también porque nos ayuda a descartar toxicidades y además potenciales interacciones. Tenemos que ser capaces también de identificar en la medida que sea posible en la situación de brote cuál ha podido ser el trigger desencadenante, posibles infecciones, fotoexposición o incluso, como les decía, una falta de adherencia, porque es la única forma de saber y conocer mejor la enfermedad y el curso evolutivo que está teniendo el paciente. ¿Qué es lo que debemos pedir? Pues obviamente una analítica, y les pongo aquí una analítica renal, pues claro, hay que mirar la creatinina, la tasa de filtrado glomerular, así como un estudio de orina donde podamos determinar la proteinuria, el cociente, así como datos indirectos de actividad del sedimento, leucocituria hematuria o la presencia de cilindros. Hay que disponer de una analítica de autoinmunidad, que en el debut de la enfermedad será mucho más completa, es decir, no solamente con la determinación de anticuerpos anticelulares, teniendo en cuenta antinucleares así como anticitoplasmáticos, sino las especificidades antigénicas y, por supuesto, pues tenía complemento y al menos tenemos que tener de inicio una determinación de anticuerpos antifosfolípicos. En el seguimiento podremos simplificar mucho más esta analítica y nos valdrá con marcadores inmunológicos de actividad como son el DNA o en su defecto en la determinación de antinucleosoma, así como el complemento. Por supuesto, le sumaremos una analítica general, no me detendré porque, bueno, como ven, pues determinación de perfil hepático, lipídico, tiroides, vitamina D, estas analíticas que de alguna forma son estándar y que evidentemente forma parte también del seguimiento, y la serología. Y ponemos precozmente para evitar las prisas y los sustos porque así es como ocurre muchas veces. Es decir, tenemos que tener la mecánica de que desde el inicio sería bueno disponer del estado serológico del paciente y descartar razonablemente la presencia de infecciones latentes. Y para ello, con suerte disponemos del protocolo BioInf, que nos facilita mucho las cosas porque tiene en cuenta tanto la determinación del VIH como virus hepatotropos con reciente introducción además de la hepatitis C, así como serología aluética, triple vírica y varicela zoster, además del cuantiferón, y tener en cuenta en función del perfil, el origen del paciente o los viajes que realice, también añadir una serología de Trypanosoma cruzi o estrongiloides. ¿Y qué hacer? Pues cuando estamos en sospecha lo que hay que hacer es confirmarla, y la única forma de confirmarla y el gol estándar hasta la fecha sigue siendo la biopsia renal percutánea, que se hará ecoguiada y aprovechar en esta ecografía para añadirle también un Doppler en caso de que el paciente esté con una hipertensión de nuevo o con mal control tensional, así como la presencia de anticuerpos antifosfolípicos. Y luego el abordaje, cuando tenemos los hallazgos, pues evidentemente el cómo hacer diagnóstico, tratamiento y seguimiento, pues como venimos a defender en esta sesión, pues probablemente la mejor manera de hacerlo sea en equipo, de forma conjunta, y para eso se ha creado la consulta de MASNEF. No me detendré demasiado en esta diapositiva, pero es sencillamente para recalcar lo que se espera ver en una biopsia. Pues cuando hacemos una biopsia, aquí la idea es poner nombre y apellidos a la nefropatía lúpica, y en este sentido, siguiendo un poco la clasificación de 2003, posteriormente revisada en 2018, sabemos que existen 6 clases, ¿no?, de nefropatía lúpica, pero las más frecuentes pues serían las clases proliferativas 3, 4 y la clase 5 membranosa, donde además de poner este nombre, como les decía, como parte del apellido es importante saber el índice de actividad que tiene, el índice de cronicidad, porque tiene un valor pronóstico no solamente en el brote, sino incluso valor pronóstico también durante el seguimiento y a largo plazo, y el índice de fibrosis intersticial y atrofia tubular. Pero, como les decía, y vuelvo casi al inicio, la nefropatía lúpica, pues, o el lupus en sí, y en el escenario de la nefropatía lúpica no iba a ser menos, también es capaz de hacer otras manifestaciones que le son exclusivas al lupus, pero que no son estas que les presento, y es que puede haber nefropatía lúpica, en este caso sin depósitos, como pueden ser casos de nefritis intersticial, también puede haber enfermedad vascular, sobre todo pues, incluso con fenómenos de microangiopatía trombótica o vasculitis asociada a un antifosfolipídico, y por supuesto la podocitopatía. Entonces, aunque menos frecuente, tengámoslas también presentes como posibles manifestaciones. Pero también
cualquier paciente con lupus y con nefropatía lúpica, además de tener las manifestaciones que le son propias y específicas del lupus, no olvidemos que pueden tener otras manifestaciones, otras complicaciones que no son específicas del lupus y que pueden ser pues, fenómenos de nefrotoxicidad o nefritis tubularintersticial, así como enfermedad renovascular, nefroangiosclerosis o incluso necrosis tubular aguda y alteraciones del sedimento no glomerular, como pueden ser, bueno, pues descartar razonablemente que no haya en esa alteración que no sea secundaria a una infección de tracto urinario, la menstruación y no olvidemos también un factor muy importante de aumento de la proteinuria que puede ser la obesidad. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento cuando uno se enfrenta a un paciente con un lupus y en este caso además con una nefropatía lúpica? Pues evidentemente y por sentido común hay que controlar la actividad de la enfermedad, es decir, que el paciente alcance remisión. Pero hay que ser más ambiciosos y no conformarnos solo con eso, sino que una vez que se alcance remisión, el objetivo evidentemente es prevenir las recurrencias, es decir, estar en una situación de remisión prolongada. Y todo eso evidentemente ayudados de un arsenal terapéutico donde tenemos que intentar conseguir ese equilibrio perfecto donde consiguiendo el efecto beneficioso minimicemos la posibilidad de toxicidad farmacológica, que evidentemente estos fármacos no son inocuos. Y todo ello además con la intención de prevenir la acumulación de daño orgánico y preservar la función renal a largo plazo, que es el objetivo fundamental. Hay que hacer un manejo de las comorbilidades de la enfermedad y las asociadas al tratamiento y probablemente el último de los objetivos sea la consecuencia de los 5 previos si se consiguen, y es que al final conseguiremos la mejora de la calidad de vida y la supervivencia del paciente. Entonces, en este objetivo de alcanzar remisión o respuesta renal, pues nos ceñimos a los criterios de respuesta renal que están establecidos y hablaríamos del alcance de una respuesta renal completa cuando alcanzamos una función renal normal, ¿vale? Una tasa de filtrado glomerular más o menos el 15% del valor basal en caso de disfunción previa y sobre todo cuando también alcanzamos una proteinuria inferior a 0,5 con un sedimento inactivo y con una albúmina sérica por encima de 3 gramos. ¿Qué ocurre cuando ocurre una mejora pero no se alcanzan estos objetivos? Es decir, cuando hay una reducción de la proteinuria superior al 50% y siempre en rango subnefrótico y hay una estabilización del filtrado o mejora del filtrado, pero no llegamos a estos criterios de respuesta renal completa, pues estaremos en una situación de respuesta renal parcial. Y en la situación en la que no se cumple ninguno de los previos, sobre todo a 6-12 meses de tratamiento, hablaremos, por tanto, de una situación de refractariedad o de paciente no respondedor. Parece que un objetivo real es alcanzar una respuesta renal parcial en los 3 a 6 primeros meses y de respuesta renal completa a los 6-12 meses. ¿Y cuáles serían las medidas generales antes de dar pie al enfoque de tratamiento farmacológico y que no debemos perder de vista? No olvidemos que es muy importante un adecuado control de los factores de riesgo cardiovascular. Insistiré nuevamente en la idea de que hay que hacer una abstención por completo del tabaco. Hay que mantener una dieta equilibrada, un buen control tensional, unos objetivos de LDL por debajo de 80 y sobre todo fomentar una actividad física que tolere el paciente y una situación de normopeso. Evidentemente, hay que evitar la exposición a rayos UVA, tanto solares como artificiales. Hay que hacer una adecuada gestión de las situaciones de estrés y de calidad del sueño. Es un mensaje que tenemos que insistir también con el paciente. Y como tratamiento añadido y que también es clave para el control de la proteinuria, pues el tratamiento nefroprotector. Y para ello disponemos de un arsenal que se dirige concretamente al bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona con dosis máximas tanto de ECA o ARA2, titulando dosis en función de la tolerancia acorde a la presión arterial y al filtrado glomerular. Como alternativas o incluso como tratamientos que se puedan añadir, tenemos también antialdosterónicos, así como inhibidores de esqueleto 2 y análogos de la GLP-1. La aspirina, y sobre todo en situación de embarazo, en pacientes con antifosfolipídicos y antecedentes de preeclampsia, pues evidentemente sería un tratamiento a añadir. Y en situación de síndrome nefrótico y una albúmina por debajo de 20 gramos litros, pues se puede incluso plantear en situación de embarazo el inicio de la anticoagulación. No olvidemos la suplementación de calcio y vitamina D, incluso pues la introducción de bifosfonatos y osteoporosis u osteopenia con necesidad de mantenida de glucocorticoides. Tenemos que evitar en la medida de lo posible anticonceptivos de tipo estrogénico y para ello se insistirá también en la consulta del empleo de métodos de barrera o como alternativa a los estrogénicos los anticonceptivos progestágenos. Hay que pensar siempre en el tema de la fertilidad en el sentido de para preservar, sabemos que no debemos alcanzar dosis máximas de 10 gramos de ciclofosfamida y si existe un elevado riesgo de fallo ovárico precoz, pues valorar la protección de la fertilidad con agonistas de la hormona gonadotrópica.
Además, hay que hacer un despistaje de infecciones latentes, ya les decía el protocolo BioInf, y garantizar un adecuado estado serológico, y para ello podemos ayudarnos también del equipo de medicina preventiva y la importancia de la vacunación. Esto no solamente en el lupus, sino en otras enfermedades. No olvidemos la importancia de un adecuado programa de vacunación, gripe, neumococo, el COVID, así como varicela zoster y el HPV. Y sin más, pues doy paso a mi compañero, que les hablará de la parte de fármacos. Gracias, Gemma, y muchas gracias al Servicio de Timonis por invitarnos. No entraré en el tratamiento de hecho, los protocolos que hemos hecho nos hemos basado realmente en las recomendaciones tanto internacionales, al fin y al cabo, y nacionales en las guías de tratamiento. Lo que sí que hemos añadido un poco la práctica clínica que tenemos aquí en el hospital y también desde el punto de vista logístico, cómo nos organizamos, ¿no? Entonces, las guías, básicamente lo que nos diferencian son las lesiones proliferativas y las no proliferativas. Ya conocéis que las proliferativas las tratamos generalmente y de forma muy resumida con ciclofosfamida o con micofenolato, y se puede llegar a plantear hacer una tripleterapia en pacientes que tengan una proliferativa con alto grado de proteinuria. Y en cambio, en las no proliferativas puras, en las membranosas puras, pues plantear un esquema o bien con micofenolato, o bien con tripleterapia también, y con un grado menor de evidencia a un inhibidor de la calcineurina con corticoides. Pero claro, todo esto, las guías de las europeas son del 2019, pero a partir de entonces han ido apareciendo nuevos fármacos, ¿no? No es que hayan aparecido entonces, pero sí que se han aprobado. Entonces, belimumab y voclosporina ya están aprobados en Europa. El único que tenemos comercializado como tal es belimumab ahora mismo. Voclosporina todavía quedan unos meses para comercializarse, pero no tardará demasiado. Y ominutuzumab, que es un anti-CD20, pues ahora mismo está en estudio fase 3 y todo un fase 2 con buenos resultados. Y entonces también hemos intentado incluir estos fármacos dentro de nuestro protocolo. Entonces, decir que nuestro protocolo hemos incorporado básicamente, o sea, las recomendaciones que hemos incorporado incluyen, a mi punto de ver, dos aspectos importantes. Uno es este que hemos dicho, de los fármacos nuevos, los tres que os he mencionado anteriormente, y el otro es un concepto de temporalidad. De temporalidad en el tratamiento. O sea, nosotros decidimos qué tratamiento vamos a dar en función del seguimiento que hacemos analítico, clínico, etcétera, a lo largo de los meses. E iremos modificando el tratamiento en función de la evolución del paciente. Sobre todo esto, en los primeros 3-6 meses. Y estableciendo el objetivo de alcanzar una remisión renal completa aproximadamente entre los 6 y los 12 meses. Esto, en cierta forma, dificultaría lo que sería el clásico... La clásica pauta de inducción-mantenimiento, ¿no? Como más un tratamiento más estanco, más cerrado, y lo basaríamos más en un tratamiento inicial y un tratamiento subsiguiente, que a lo mejor pues no lo modificaremos porque el paciente está yendo muy bien, pero si no acaba de ir bien, pues iremos modificándolo en función de la evolución. Y luego hay que tener en cuenta que es un protocolo y realmente las normas están hechas para saltárselas. O sea que tampoco hay que seguirlo a pies juntillas, hay que adecuar mucho cuál es la situación del paciente. Esto es una sugerencia, una guía, pero luego el paciente puede tener otra historia totalmente distinta y no encajar en ningún sitio del protocolo, porque hemos de tener en cuenta diferentes otros matices, ¿no? Pues cuál es su deseo gestacional, no quizás en el momento del brote de nefropatía lúpica, pero sí quizá a 2-3 años vista. ¿Cuál es la adherencia del paciente? A lo mejor un paciente que pues ya tenemos experiencia que no ha sido adherente, pues a lo mejor intentaremos no basarnos en una pauta de tratamiento que sea basada en muchos fármacos, ¿no? ¿Cuáles son los efectos secundarios de los fármacos? A lo mejor por protocolo decimos que hemos de llegar a los 2-3 gramos de micofenolato, pero el paciente rápidamente se pone leucopénico. Entonces, aquí hemos de ir ajustando o cuáles son las comorbilidades, ¿no? Si es un paciente que tiene diabetes de base, si no. Si es un paciente si es un primer brote de nefropatía lúpica o no, qué edad tiene el paciente y, por supuesto, si tiene afectación extrarrenal, que también hemos de intentar unificar los tratamientos para englobarlo todo. Entonces, lo que os decía, estos son los protocolos que hemos hecho. Estos son los algoritmos que están al final del protocolo. Todo lo que ha comentado Gemma está en forma de texto anteriormente. Hemos procurado que sea un texto breve y que sea práctico. Es decir,
desde el punto de vista, no hay teoría, no hay fisiopatología, no hay discusión al detalle de si este ensayo clínico dijo esto o dijo lo otro, sino que hemos intentado que cada frase del protocolo nos permita hacer una actuación médica. Y por eso realmente es un protocolo breve, o sea, son más o menos 10 páginas, 13 incluyendo los algoritmos, y por eso pensamos que es de fácil lectura y fácil seguimiento. Y los algoritmos los hemos dividido básicamente en aquellos pacientes que tienen lesiones proliferativas, y las lesiones proliferativas, aquellas que tienen buen pronóstico o mal pronóstico. Y el buen pronóstico lo marcamos, el buen o mal pronóstico lo marcamos de acuerdo si tienen disfunción renal y de acuerdo a los criterios histológicos de buen o mal pronóstico, ¿no? Que tenga mucha proliferación extracapilar, que tenga mucha inflamación, etc. Normalmente van de la mano, que tenga un criterio histológico de mal pronóstico, pues serán aquellos pacientes que vayan con más grado de disfunción renal. Pero los pacientes que no tengan criterios de mal pronóstico, pues realmente hacemos una pauta basada en los bolos de metilprednisolona y micofenolato. Y plantearíamos ya de inicio hacer a aquellos pacientes una triple terapia, a aquellos pacientes con un grado de proteinuria mayor de 3, o que tuvieran un síndrome nefrótico. En estos quizás sí que plantearíamos unas dosis más bajitas de micofenolato y plantear un inhibidor de la calcineurina ya de entrada para intentar dar estabilización podocitaria. Entonces, a partir del tercer mes, hacemos una valoración en función del grado de la proteinuria. Esto no deja de ser arbitrario y tiene muchas limitaciones. O sea, realmente estamos basando un esquema terapéutico en la proteinuria que realmente viene influida por muchos factores y algunos tendrán más o menos proteinuria, pero sobre todo hemos de tener en cuenta que paralelamente al tratamiento inmunosupresor tenemos el tratamiento nefroprotector. Y entonces, a veces, pues simplemente dándole a la PRIL ya bajamos la proteinuria un 25%. Entonces, por eso os digo, no hay que ceñirse estrictamente a los protocolos, no bajar la proteinuria, hay que ver cuál es el conjunto del paciente, cuál es su estado inmunológico. Y obviamente en todos estos pasos, no los hemos incluido aquí, pero siempre hay que garantizar diversos aspectos, ¿no? Que antes de modificar nada, hay que asegurar que el paciente esté con Tolkien. En cada uno de estos pasos, en cada una de las cajitas. Obviamente eso no lo hemos puesto en algoritmos, lo hemos puesto en el texto, pero porque si no realmente es que estaría todo lleno de Dolkine. Pero siempre hay que asegurar que estén con el Dolkine. Segundo, hay que asegurar que estén con una buena adherencia terapéutica. O sea, que no se dejen ninguna pastilla, que no omitan alguna medicación, etc. Tercero, a cada paso que estamos avanzando a lo largo del tiempo, hay que asegurar que la incluso antes de plantear añadir algún inmunosupresor nuevo, hay que plantear que esté en la dosis máxima tolerada de nefroprotección, tanto con IEC, ARA2, antialdosterónicos, los ISGLT2 y también análogos de GLP-1 en aquellos pacientes que tengan criterios para ello. Siempre esto en cada uno de los pasos. Y luego también ver cuál es la cinética de mejoría de la proteinuria. A lo mejor no hemos alcanzado el 50% a los 6 meses, pero vemos que la tendencia claramente es a mejor, la inmunología está yendo mejor, pues a lo mejor podemos darnos un margen de wait and see y no pasar al siguiente paso. Esto en cuanto a la nefropatía lúpica proliferativa sin criterios de mal pronóstico. Cuando tienen criterios de mal pronóstico, obviamente pues, nos basamos en una pauta Eurolupus. Y a partir de ahí, si van bien, ya nos pasamos al micofenolato. Si no acaban de ir bien, pasamos al micofenolato, pero planteamos precozmente belimumab. Y si realmente progresa o no ha habido una mejoría, pues planteamos, que no significa que lo hagamos, el uso de anti-CD20. Ahora mismo tenemos rituximab y obinutuzumab. Rituximab es el que utilizamos actualmente, obinutuzumab no lo utilizamos porque ahora está en fase 3, se tendría que pedir a modo de uso compasivo. Simplemente señalar, obinutuzumab se une también a CD20 y la parte la parte contralateral del anticuerpo se une a las células efectoras que son las que hacen la citotoxicidad sobre CD20 de una forma más afín que en el caso de rituximab. In vitro incluso calculan aproximadamente 35-100 veces más que rituximab. Entonces realmente tiene una citotoxicidad dependiente de los anticuerpos más efectiva y por tanto depresiona de una forma más profunda los CD20. Y obviamente, a partir de aquí, si no alcanzamos los targets que nos planteamos de proteinuria a los 6 meses, pues planteamos utilizar
distintas combinaciones. Aquí os he puesto las coletillas, que esto está al final de los algoritmos, en función sobre todo de si tiene una sintomatología extrarrenal, si se trata de un primer brote o no. Normalmente aquellos pacientes que van con proteinurias más elevadas utilizaremos un inhibidor de la calcineurina. Aquellos pacientes que no tengan una proteinuria tan elevada, que no tengan un componente asociado de clase 5, o aquellos pacientes, de acuerdo a los ensayos BLISS-LN, pues que sean un rebrote o que queramos garantizar. De hecho, siempre queremos garantizar, ¿no? Que no haya, pero es un punto del ensayo BLISS-LN que a veces no echamos atención, pero que los pacientes que van con belimumab tienen una caída más lenta del filtrado glomerular a lo largo de los años. Esto siempre lo queremos garantizar, ¿no? A lo mejor esto puede ser especialmente importante en un paciente que ya tenga disfunción renal previa, que sea un rebrote, que tenga un filtrado basal a lo mejor de 40, y queremos garantizar que este paciente protegerá al máximo la poca función renal que nos queda. Todo esto está especificado en los algoritmos. Y finalmente tenemos la clase 5 pura, que está básicamente, la hemos dividido entre aquellos pacientes que tienen una proteinuria en rango nefrótico o síndrome nefrótico, y aquellos pacientes que no llegan al rango nefrótico o síndrome nefrótico. Los que están entre una proteinuria de 1,3 hemos planteado hacer una monoterapia con inhibidores de la calcineurina. Y aquellos que sí que tienen una proteinuria mayor de 3 o asocian sintomatología extrarrenal, pues asociar a los inhibidores de la calcineurina micofenolato para llegar a un target de 1,2, más o menos. Obviamente esto, haciendo una temporalidad, a los 3-6 meses, iremos ajustando el tratamiento, sobre todo subiendo el micofenolato, en este caso de aquí, y en este caso de aquí haciendo la doble terapia. Entonces, bueno, básicamente estos son los algoritmos que utilizamos y hemos tenido la suerte de poder organizar y creo que nos estamos coordinando bastante bien la consulta multidisciplinar. Pues en cierto modo porque estamos en el Hospital Clínic y tenemos una gran cohorte de pacientes con nefropatía lúpica. No dejamos de ser un centro de referencia en el manejo de estos pacientes. Y luego, porque desde luego hay un creciente interés por la nefropatía lúpica, no solo a nivel médico y académico, sino también científico, con el desarrollo de nuevos fármacos y en colaboración con la industria farmacéutica. Entonces, obviamente, toda esta interacción que hacemos, entre comillas, esta ciencia, ¿no? Pues la basamos tanto en la atención de los pacientes como en la producción científica, ¿no? Entonces, buque insignia diríamos que sería la consulta multidisciplinar, pero a partir de ahí es donde sale todo lo demás, ¿no? La interacción entre las distintas especialidades, reumatología, anatomía patológica, enfermería de práctica avanzada, etcétera, autoinmunes. Toda la participación en los ensayos clínicos, obviamente a partir de ahí salen todas las publicaciones y los congresos y los proyectos de investigación. Aquí os pongo, y no entraré en detalle, lo que sería la organización de la consulta multidisciplinar ambulatoria. Os he puesto los datos del primer año, la creamos más o menos de forma oficial en marzo de 2021, justo a mitad de pandemia. Y la idea sería que nos reunimos una vez a la semana y nos reunimos pues, un nefrólogo, un internista especializado en enfermedades autoinmunes, en este caso Gerard Tijema, y siempre tenemos la colaboración de una enfermera de rol avanzado, en este caso Roger. ¿Vale? Y también tenemos la colaboración de Claudia Castillo, que es nuestra enfermera de rol avanzado, pues también para trabajar muchos aspectos de adherencia, dieta, etc. Esto lo hacemos cada viernes. Entonces seguimos a los pacientes desde el momento del flare y los seguimos al menos 18 meses o hasta que alcancen la remisión renal completa. Si alcanzan la remisión renal completa antes de los 18 meses, los intentamos continuar el seguimiento hasta los 18 meses. Obviamente esperamos alcanzar la remisión renal completa antes de 18 meses. Hemos dicho que entre 6 y 12 meses intentamos alcanzarla. Entonces, quincenalmente nos reunimos pues, tanto los servicios de nefrología, servicios de enfermedades autoinmunes y servicio de anatomía patológica, a veces en la misma o a veces en distintas sesiones, que serían los grand rounds, las sesiones de anatomía patológica, etcétera, y comentamos aquellos casos. Generalmente acabaremos comentando todas las biopsias. Claro, son pacientes que están en brote, pues habremos comentado tanto las biopsias que se les han hecho o la evolución de algunos pacientes que no acaban de ir bien. Pensad que en el primer año, pues realmente en la consulta acabamos atendiendo a 46 pacientes que entrarían dentro de este rango de temporalidad. Obviamente la gran mayoría de pacientes tenían clases proliferativas
28% en una clase 3 y 28% y 50% en una clase 4, con una mixta del 10%. Obviamente, con todo esto tenemos posibilidad de participar en distintos ensayos clínicos. Principalmente estamos ahora mismo más centrados en el Regency, que es en el de Ovinutuzumab, y tenemos, creo que son 4 pacientes. Y de hecho, ahora mismo, si no recuerdo mal, pues somos el centro de España que más hemos reclutado en este aspecto. Pero también tenemos abiertos otros que quizá tienen unos criterios de inclusión un poquitín más estrictos, sobre todo pues aquellos de Ravulizumab, que intentamos aquí poner más aquellos pacientes, no por criterios, pero sí por fisiopatología, que tengan algún componente de microangiopatía trombótica. Y este creo que tenemos un paciente ahora mismo activo, pero ya no estamos reclutando más ahí. Y luego tenemos intención de iniciar la participación en Revielu, que ya estamos en contacto con los compañeros de Bélgica, y la idea era un poco desarrollarlo a lo largo de este primer semestre del año. Y, por supuesto, hemos colaborado en distintos programas en proyectos de investigación. El más importante quizás es el 3TR. No solamente incluye pacientes con nefropatía lúpica, pero también pacientes con lupus eritematoso sistémico. Y este es un proyecto internacional en el que actualmente ya llevamos reclutados, si no recuerdo mal, 35 pacientes. Y también colaboran 70 centros de todo el mundo realmente. Y somos los pacientes en la parte de lupus eritematoso sistémico que tenemos más pacientes reclutados. Y luego tenemos también la beca de glomerulales de la SEN, que es un poco para trabajar todos los biomarcadores en orina en estos pacientes. Y solicitamos a IDVAPS a ver si era posible crear el programa Time, que era un poquitín ver la colaboración entre las distintas especialidades para encontrar vías de daño inmunológica compartidas entre las distintas enfermedades autoinmunes, y esta está pendiente todavía de resolución. Obviamente, lo que hemos comentado, la interacción entre las distintas especialidades. No he encontrado una foto más nueva de servicio de autoinmunes, espero que me lo podáis actualizar pronto. Pero bueno, esto básicamente son las especialidades con las cuales más colaboramos. Y como conclusiones, primero que creo que disfrutamos mucho haciendo lo que hacemos, y eso es muy importante porque luego eso al fin y al cabo te da fuerzas para continuar haciéndolo, pero sobre todo aprendemos mucho, es un aprendizaje mutuo y compartido. Nosotros desde nefrología aprendemos mucho de autoinmunes, creo que alguna cosilla enseñamos de vez en cuando a los compañeros de autoinmunes, pero por supuesto también aprendemos mucho de anatomía patológica, reumatología, el tratamiento que hace el seguimiento de los pacientes por parte de las enfermeras de IPA. Y creo que incluso es un modelo extrapolable a otras enfermedades renales, ¿no? Y esto ya lo hemos hablado con pues, tanto los compañeros nuestros de trasplante, o sea, en el servicio nuestro de nefrología, o sea, que realmente tenemos un montón de enfermedades minoritarias, en cierta forma, y que podemos realmente profundizar y llegar a ser un centro de referencia en estas enfermedades. Importante, creo que garantizamos una mayor satisfacción del paciente. O sea, simplificamos su seguimiento, simplificamos el tratamiento, unificamos criterios y sobre todo simplificamos visitas, ¿no? En el fondo hacemos una visita o menos, si se puede, ¿no? Yo creo que esto es un punto importante. Intentamos preservar al máximo la función renal en estos pacientes, mejorando la calidad de vida y mejorar la supervivencia renal. Y esto creo que ha sido evidente a lo largo de los años. O sea, realmente siempre se habla de que la nefropatía lúpica tiene un alto grado de progresión a enfermedad renal crónica terminal, pero la experiencia es que cuando los tratamos con un seguimiento estrecho, no tantos pacientes llegan a diálisis. Y, por supuesto, este modelo permite una formación intensiva también a pues, todos aquellos que estén interesados en las enfermedades glomerulares, tanto los residentes como los fellows de otros hospitales. Y nada más, simplemente agradecer a todo el mundo que ha colaborado en el protocolo, a todos los que están en la lista aquí, especialmente a Luis, a Gerard y a Gemma. Y nada, y estamos dispuestos a resolver cualquiera de vuestras dudas. Molt bé, moltíssimes gràcies i moltes felicitats per la presentació. Jo crec que ha sigut una
presentació molt clara, concisa i concreta. El protocol està a la intranet i també jo crec que es pot baixar de la pàgina web de la GLOMCAT i esperem, en fi, no sé, que tingui difusió. Jo crec que una de les coses importants és el que has comentat tu, Marc, i també la Gemma, en el sentit que és un protocol que sí que és veritat que està basat en l'evidència, però és molt important també el que has comentat tu, i és que cada pacient té les seves característiques, no? Més enllà, diguéssim, del tipus de nefropatia lúpica o de la classe histològica. De manera que les preferències del pacient també compten, el fet de l'adherència del pacient també compta, i és un protocol que, en fi, encara que estigui, diguéssim, malament dir-ho, ja ho has comentat tu, Marc, també està per saltar-se'l una miqueta. És a dir, hi ha vegades que, en fi, que els pacients no es poden col·locar, diguéssim, en una determinada caixa, sinó que quan el tenim més o menys col·locat i li toca, resulta que un determinat tractament, resulta que després no el tolera o les dosis que li tocarien no aconseguim arribar-hi o per lo que sigui, l'adherència no és la correcta o les preferències del pacient són unes altres, no? I això és una miqueta el que ens trobem en el dia a dia. Llavors, jo us voldria voldria iniciar una miqueta la ronda de comentaris amb una cosa que vam tenir, diguéssim, una miqueta de discussió entre tots els que vam fer el protocol, no només, diguéssim, els que estem directament implicats a la consulta, sinó també amb l'altra gent que va d'Allòs, i és amb la triple teràpia i sobretot amb l'ús de belimumab, no? Perquè si fem cas, diguéssim, a el que és l'assaig clínic, no tindria massa sentit donar belimumab si les coses no van bé, sinó que probablement el que hauríem de fer seria, si decidim començar amb triple teràpia, començar el belimumab d'entrada. Ho dic perquè, per exemple, les guies KDIGO també van en la mateixa direcció, no? De dir, si als 3 mesos la proteinúria no acaba de baixar, una de les opcions potser seria posar belimumab, quan en realitat l'assaig clínic, diguéssim, no tindria aquest disseny, no? I amb la triple teràpia, diguéssim, o bé amb tacrolimus o bé amb voclosporina, ens podem trobar una miqueta amb el mateix problema, en el sentit de dir, els pacients que hi ha a l'assaig no són pacients que no anaven bé, sinó que són pacients que amb una nefropatia lúpica recent diagnosticada, amb biòpsies molt recents, que això és una de les crítiques que a vegades es fan, però que en aquest cas la podem obviar. La veritat és que podríem començar la triple teràpia d'entrada i no, diguéssim, esperar que el pacient no respongués per començar-la a donar. No sé, què en penseu? O sigui, aviam, no sé si m'he perdut algun detall perquè he tocat un botó que no tocava i hem sortit de la sessió, però crec que era la pregunta. O sigui, segons la meva opinió, després la Gemma, si vol, òbviament, tal com està dissenyat l'assaig clínic, parlo de belimumab, el nostre protocol no s'adequa com a tal. O sigui, ells utilitzen belimumab d'entrada a aquells pacients amb nefropatia lúpica i després, òbviament, analitzant els subgrups, especifiquen que van bé els que tenen lesions proliferatives, van bé els pacients que tenen lesions proliferatives amb baix grau de proteinúria. Llavors, des d'un punt de vista almenys conceptual, hauríem d'iniciar-los ja aquí. Segons el disseny, això no ho fem. Probablement si disposéssim dels... Jo crec que sí que a poc hauríem de començar a plantejar anar cap allà, però no pel control de la proteinúria, sinó pel control d'aquest decline de la tassa filtrada glomerular. Però és cert que són pacients que tenen molta funció renal, no? Llavors, a mi esperar a l'inici del belimumab per una resposta a la proteinúria és una cosa que xirria també del protocol, però òbviament ara mateix no tenim ni la possibilitat ni econòmica ni de poder utilitzar-lo realment. No sé si t'he respost a la pregunta. No, sí, això és el que discutíem, no? Quan vam fer el protocol i me'n recordo que amb això hi vam donar-hi moltes voltes, no? De fins a quin punt, diguéssim, havíem de ser, diguéssim,
havíem de seguir el que aparentment diu l'evidència o havíem de fer un protocol una miqueta més tocant de peus a terra, no? I plantejar una miqueta l'ús de belimumab en segons quins casos i no donar-ho a tots, no, diguéssim? El que en aquest sentit potser és ficar belimumab al final, no? O sigui, en el sentit, ara que no ha anat bé durant tots aquests mesos, afegim belimumab. Potser ja és que fem tard. El que sí, si l'iniciem ha de ser d'entrada. Llavors ens donàvem aquest marge de... En alguns pacients sí que el plantegem d'inici, i aquí estan les coletilles aquelles que ficàvem, sobretot aquests pacients amb baixa reserva renal, aquests pacients que potser tenen un rebrot, pacients que tinguin afectació extrarenal, etc. Però aquests pacients que són purament una nefropatia lúpica i els donem aquesta oportunitat, almenys de 3 mesos, de veure si amb el tractament convencional, el micofenolat, anirà bé. Que veiem que no, llavors ja ens unim una miqueta a el que seria el disseny de l'assaig. Ens unim tard, ens unim 3 mesos tard, és cert, però també és per, en certa forma, optimitzar els recursos. Molt bé. Luis, algun comentari? Sí, no, la veritat, primer de tot, donar-li les gràcies a la Gemma i el Marc per la presentació. Jo estic d'acord que realment el que hem intentat fer és una mica posar els peus a terra i intentar gestionar el millor possible els fàrmacs. Amb altres biològics, per exemple, a nefro tenim l'experiència que si és molt agressiu la política d'inici, després tenim problemes en la farmàcia amb el tema de financiació. I l'altre tema important és que realment hi ha un grup de malaltes que amb la teràpia estàndard el micofenolat van bé. Llavors, ficar-li a tothom el belimumab no té tampoc tant sentit. De fet, la tassa de resposta al micofenolat de l'assaig és molt més baixa de la que veiem nosaltres. Aquest va ser l'altre punt que van tindre en compte a l'hora de tractar-ho. Jo crec que és un document que, a més, té les seves peculiaritats respecte a altres. Evidentment, està basat en les guies europees, espanyoles, internacionals, però té una mica el caliu del clínic i intenta també donar-li el valor que li donem a la biòpsia de cara a la presa de decisions i crec que està convertint en una senya d'identitat del nostre projecte del lupus al clínic i que ha sigut un encert i agraeixo sobretot l'agilitat en la que es va treballar perquè va ser el primer protocol que realment va sortir publicat. Està publicat a la web de la SOCANE, de la Societat Catalana de Nefrologia, i la veritat jo crec que està tenint bastant de difusió. Bàsicament això. Moltes gràcies. Molt bé. José, ¿algún comentario? Sí, bueno, aparte felicitar a Gemma y a Marc porque ha sido muy clara la explicación. Lo que dices tú, Gerard, tiene mucho sentido de que extrapolamos una decisión clínica basada en un ensayo, pero que en práctica real, digamos, la decisión por un tema de sostenibilidad, hay que ponerlo donde hay que ponerlo. Y a nosotros que llevamos 20, 25 años usando biológico, hemos vivido lo mismo. Hemos tenido que postergar la puesta en escena del biológico basados en datos de un ensayo que simplemente lo adaptamos a la sostenibilidad, como dice Luis, y que siempre hay un margen de respuesta al standard of care light o económico, llamémoslo. Yo estaba pensando, Gemma y Mar, viendo el gráfico, yo no sé si contemplamos como escapatorias o escenarios especiales. Se me ocurrían uno. No, creo que no hemos hecho mención a la raza en ningún momento a la hora de puntualizar, a pesar de que aquí vemos pocos negros, pero probablemente muchos mestizos y pocos asiáticos o relativamente pocos comparado con los caucásicos. Y no sé si habría que hacer algún matiz de decir que el micofenolato en estos van mejor o peor, la ciclofosfamida dosis Eurolupus van mejor o peor, y tener escapatorias, tipo, no sé, si en algún paciente se considera aún rescatarlo con dosis NIH, si hay algún mestizo, negro y tal. Y el otro tema es que no sé si contempla, claro, de entrada piensa la terapia triple add-on de Beli, pero no sé si considera el que ya viene con Beli y falla, si de entrada es un paciente para rescatarlo con ciclofosfamida o qué ruta toma. Eso no lo vi o no lo supe ver. No sé si... Sí. Es que fallar con Beli, o al menos no basaría el tratamiento de la nefropatía lúpica en el Beli. Pero te pongo el ejemplo. Nosotros hemos tenido algún caso de alguna señora que ha parado el Beli por lo que sea, por un herpes, por la vacuna del COVID y tal, y durante el impasse te hace una nefropatía lúpica. Claro, esta señora puedes decir que puede ser
no cumplidora, por suspender el BELI o porque realmente hizo una nefritis lúpica a pesar del BELI. No sé si ese escenario se contempla. Llámalo proliferativa 3-4 en paciente que ya recibe BELI. O sea, propiamente no se contempla. No se contempla. O sea, pacientes te refieres que tengan inmunosupresión previa, ¿no? Digamos, micofenolato BELI, por lo que fuera, que ya lo lleva, hace una nefritis proliferativa 3-4, no una 5, Sí. que sería. Sí. ¿Y aquí hacer? Eso no sé si Gerard, Ricardo, Luis, o está considerado esa escapatoria o esa vía. Bueno, lo que pasa es, yo creo que sí, en parte está considerado, porque si lo miras en función, lo que hemos intentado es basarlo en los hallazgos histológicos. Entonces, por ejemplo, si una paciente ya ha recibido belimumab por el motivo que sea y no está en respuesta, abajo hay la opción de rescate que planteábamos en el caso de las histológicas de alto grado ciclofosfamida y en los pacientes que son de bajo grado histológico funcional estable, en teoría le tocaría micofenolato. Otro tema que también me parece interesante la observación de José y que, bueno, si nos salimos del análisis costo-beneficio, es que hay pacientes, y tenemos algún caso, en el que van combinadas con BELI y con un anticalcineurínico y ha funcionado bien, o sea, no es para nada excluyente porque, como comentaba muy bien Marc, el anticalcineurínico se centra más en el tema podocitario, renal, y el belimumab nos controla mucho mejor la respuesta autoinmune periférica. Entonces, algún caso complejo, he venido de pediatría, recuerdo a uno, y que hemos conseguido reducir la dosis de corticoides de manera dramática, y yo creo que es cuestión de adaptarse, yo creo, a que nosotros basamos en la imagen de la biopsia. O sea, si no tiene biopsia reciente, casi que este protocolo no funcionaría. Sí, los dos escenarios clínicos que propones, José, yo creo que son muy interesantes y de hecho hemos tenido pacientes con belimumab por manifestaciones extrarrenales o que nunca había hecho nefropatía lúpica y estando con belimumab resulta que aparece una proteinuria de 1 gramo y tiene una proliferativa, ¿no? La verdad es que este escenario clínico tal cual está descrito no está contemplado y, como comentaba Luis, en todo caso sería dependiendo de lo que salga en la biopsia, hacemos o no hacemos. En los pocos casos que hemos tenido, yo creo que de entrada, y eran pre-protocolo, digamos, se suspendió el belimumab y se trató según biopsia renal. Y en alguno de estos casos sí que después lo hemos vuelto a añadir. Y en cuanto a la raza, me parece muy, muy, muy pertinente, José, tu comentario. La verdad es que es verdad que nos fiamos más, también es verdad, de los datos de la biopsia, asumiendo que estas etnias, digamos, de mayor riesgo van a tener también mayor alteración a nivel de la biopsia renal, pero me parece que es súper, súper pertinente. Yo creo que el escape con ciclofosfamida en IH me parece recordar que sí que estaba contemplado en algún asterisco, creo, o no. No me acuerdo, ¿eh? La verdad es que no me acuerdo si se llegaba a contemplar o no. Prolongar los bolus sí, pero no. Yo creo que lo que estamos discutiendo aquí es un ejemplo de que el protocolo es dinámico. Es decir, esto es la versión 1.0 o no sé si la 23.0, igual que la del COVID, pero es probable que dentro de 6 meses tengamos la 24.0 porque se nos vayan ocurriendo otros escenarios clínicos o porque simplemente pues, el CatSalut apruebe la voclosporina y entonces vamos a tener que añadir la voclosporina o si sale la nifrolumab o si sale el obinutuzumab y tendremos que ir cambiando el protocolo, ¿no?, a medida que salgan más fármacos. O quién sabe, igual damos un salto al vacío y resulta que tenemos una paciente refractaria a todo y nos proponemos hacer un CAR-T. Quién sabe, ¿no? Como algunas de las 5 pacientes, la mayoría de las 5 pacientes publicadas en el paper del CAR-T. Ricard? Bueno, jo també, en primer lloc, en aquesta ocasió, molt enfàticament, crec que hem d'estar immensament orgullosos d'aquesta feina que està fent aquest grup de Masnev. Crec que som un exemple i aquí ho heu traduït amb dades absolutament objectives. I vull felicitar també molt específicament ara al Marc i a la Gemma que han posat negre sobre blanc a tota aquesta magnífica feinada. Jo això, i ara ho parlarem al sortir, ho vull escrit. Vull escrit i després ho vull també presentat en altres foros perquè és espectacular. Som un magnífic exemple.
Val a dir que, a banda de que això ja està també aprovat per la Societat Catalana, que és pràcticament el que ha fet a la Societat Espanyola de Nefrologia, el GLOSCAT i el GLOSEN, també és les guies oficials de la XUEC de malalties autoimmunes. Hem començat protocolitzant el lupus i dintre del lupus la part de nefropatia lúpica és tal qual, això. I aquestes mateixes taules són les que la XUEC de malalties autoimmunes ha aprovat com a oficials per Catalunya. I jo crec que, com que estan fetes, crec que, insisteixo, molt bé i amb molt de sentit comú, seran més globals en el futur, a mesura que anem fent difusió, perquè crec que és molt de sentit comú. Juntem el coneixement que existeix amb sentit comú, aquesta visió estratificada a diferents mesos segons la resposta, i crec que això està molt bé. I potser el que sí que diria és, sisplau, no posem en una diapositiva que les normes estan per assaltar-se-les. Això pot ser un acudit, està molt bé. De fet, això no són normes. És que potser el concepte important és que això són guies, són recomanacions, i les guies i les recomanacions són una ajuda per millorar la nostra atenció, però no són la llei, no són el BOE, no són la Bíblia o no són la llei del Llarena, que si no doncs et porten al Tribunal Suprem. No, això són unes ajudes que en un pacient igual les hem de modificar perquè té unes característiques especials i no passa res. No ens hem saltat cap llei de la Constitució que ens hagi de portar a cambrians. Per tant, molt important aquest concepte. Les normes estan per assaltar-se-les, és un acudit fora d'aquest aspecte científic. I una altra idea també per acabar optimista. Entre les coses que heu posat és que estem en molts assajos clínics. Les coses que heu comentat és que, malauradament, pel camí han caigut molts medicaments que pensem que són molt bons, però que no han arribat a demostrar la seva eficàcia en els assajos. Ho hem parlat moltes vegades, que és bàsicament pels problemes en la dificultat de fer un bon disseny amb els assajos. Puc comentar la bona notícia és que estem precisament ara embarcats en un megaprojecte mundial. Ahir vam estar més de 80 experts en el camp, fins gairebé mitjanit, treballant en un megaprojecte esponsoritzat per l'EULAR i per l'ACR per trobar mesures de resposta al tractament amb el lupus, el projecte TRMSLI, Treatment Response Measures for Systemic Lupus Erythematosus. Ens hem proposat una mica tenir coses comunicables a la Lupus Academy del setembre. El líder general de tot això és Eric Moran, d'Austràlia, i ens ho ha de presentar en una xerrada l'últim diumenge de la Lupus Academy. Per tant, passos endavant. Siguem optimistes, remarcant això que ja he dit des del principi. Ens hem de sentir molt i molt orgullosos d'aquest grup de treball que hem muntat. Molts ànims i endavant. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Ricard. De nou, l'enhorabona a la Gemma i al Marc per la presentació. Moltes gràcies a tots els que heu col·laborat en el protocol i continuem. Us anuncio la sessió de la setmana que ve. Segons el planning, no sé si m'equivoco, és disautonomia post-Covid, que ens ho presentarà la doctora Navarro. Veig que la Gemma té un... Digues. No, que va a ser de disautonomía porque va a ser en general, no solamente centrado en post-COVID, porque lo vamos a hablar también de disautonomía en autoinmunidad, disautonomía en términos generales, aprovechando la experiencia de... Bueno, te dejo continuar, pero hacia la doctora Navarro. Perfecto, muy bien. Muchas gracias por el apunte, Gemma. Pues res, ja sabeu la sessió de la setmana que ve i en fi, que tingueu un bon cap de setmana. Vinga, adéu-siau. Vinga, bon dia. Gràcies. Adéu.